Te voy a mostrar por qué el dinero entra, pero no se queda. Entonces, ¿por qué no avanza tu vida? Hiciste todo bien. Llegaste a este país, trabajaste horas extras, conseguiste este aumento y sin embargo, el número en tu cuenta no cambia. Aquí está la verdad que el sistema no te cuenta. El patrimonio neto mediano de los hogares hispanos en Estados Unidos es de $48,700 a $63,400. Suena bien, ¿verdad? Pero eso es apenas el 21.8% del patrimonio de las familias blancas. Y aquí viene el verdadero golpe. El 39% de los trabajadores hispanos viven de cheque a cheque. No porque no ganen lo suficiente, sino porque cada vez que ganan más, gastan más. Esto tiene un nombre. Se llama lifestyle creep. O en español, el gasto se infla con el ingreso. Y no eres tú solo. El 40% de los estadounidenses gastan de más solo para impresionar a otros. Incluso el 19% de los hogares de altos ingresos viven de cheque a cheque gracias a esto. El 62% de los consumidores vivían de cheque a cheque en noviembre del 2023. Pero no por falta de ingresos, por falta de estructura. Y si eres inmigrante, tienes una carga extra. El ratio deuda-ingreso para hispanos es de 0.29, casi el doble del 0.15 que tienen los inquilinos blancos. Entonces, ¿cómo evitar el lifestyle creep? ¿Cómo hacer que tu aumento de sueldo se convierta en libertad en lugar de cadenas? Esa es la pregunta que responderemos. Pero primero, déjame mostrarte la ruta. Vamos a recorrer 5 puntos. Si entiendes estas 5 cosas, entiendes todo. Primero, el inventario de fuga, donde se pierde realmente tu dinero. Segundo, las 3 cuentas sagradas, el sistema que automatiza tu sabiduría. Tercero, la regla del 50% del aumento, cómo capturar subida de sueldo. Cuarto, el muro de automatización, por qué la disciplina falla y la estructura gana. Y quinto, el ritmo de revisión trimestral, cómo medir lo que importa. Si entiendes estas 5 cosas, entiendes todo. Pero para ahora te estarás preguntando, ¿quién soy yo? ¿Y por qué enseño esto? Llegué a los Estados Unidos en el 2000 como inmigrante, con recursos limitados y sin un mapa financiero. Trabajé múltiples empleos, cometí errores, aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015 y en mayo del 2026 completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara: dejar un legado de conocimiento para inmigrantes, recién llegados o establecidos desde años, que buscan una ruta clara hacia la estabilidad. Estos videos no son para motivación o para fantasía. Son un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. Ahora sigamos con este video. Este video no es sobre gastar menos. No es sobre privarte o decir que no a todo. No es sobrevivir como un monje mientras tus amigos disfrutan. El problema no es tu disciplina. El problema es la arquitectura. El sistema económico está diseñado para premiar el gasto inmediato. El marketing te dice que mereces más. El crédito fácil te dice que puedes tenerlo ahora. Y el estatus social te dice que debes mostrarlo. Pero el verdadero nivel de vida no es el carro más nuevo, no es el apartamento más grande, no es el televisor de 75 pulgadas. El verdadero nivel de vida es tu patrimonio líquido. Es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Es la libertad de decidir sin miedo. La ilusión del lifestyle trip es que un aumento de sueldo debe traducirse en un aumento de gastos. Que progresar significa consumir más, pero la realidad es diferente. Cada aumento de sueldo es una oportunidad de comprar tu libertad, no de aumentar tus obligaciones. Vamos a construir el sistema que hace esto automáticamente. Paso 1. El inventario de fuga. Antes de automatizar, necesitas ver. La mayoría de las personas no saben dónde se va el dinero, porque nunca lo rastrearon. Aquí está el ejercicio. Toma tus últimos 3 meses de gastos. Separa lo que gastabas antes de tu último aumento versus lo que gastas ahora. Verás algo interesante. Probablemente tus gastos fijos subieron. Quizás aceptaste una renta más alta.
o un carro más nuevo o más suscripciones. Esta es la fuga. Cada dólar que gastas en mejorar tu nivel de vida sin pensar en tu patrimonio es un dólar que le regalas al sistema. Y hablando de niveles de vida, ¿sabes por qué el 40% de las personas gastan de más para impresionar a otros? Te lo revelo en un momento. Primero, el sistema. Paso 2. Las 3 cuentas sagradas. El sistema de 3 cuentas, también conocido como sistema de 3 buckets o sistema barefoot adaptado. Divide tu dinero por propósito, no por categoría. Cuenta 1. Supervivencia, 50%. Aquí va todo lo que necesitas para vivir, como por ejemplo renta, transporte, comida, seguros, pagos mínimos de deudas. Si no lo pagas, te pones en riesgo. Cuenta 2. Libertad, 20%. Esta es la cuenta más importante. Aquí va el patrimonio, inversión, fondo de emergencia, pago de deudas extra. Cada dólar que entra aquí es un soldado que trabaja para tu libertad. Cuenta 3, estilo, 30%. Aquí va todo lo discrecional. Restaurantes, entretenimientos, ropa, viajes, mejoras de lifestyle controladas. La magia está en la separación física. 3 cuentas bancarias diferentes que no se toquen, que requieran fricción para mover dinero entre ellas. El presupuesto no es restricción, es autoridad. Paso 3. La regla del 50% del aumento. Esta es la clave para evitar el lifestyle creep. Cuando te dé un aumento, el que sea, la mitad va directamente a la cuenta 2, libertad. Si ganas 50,000 y subes a 55,000, esos 5,000 extra se dividen. 2,500 a libertad y 2,500 se redistribuyen entre supervivencia y estilo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, los 5,000 completos van a estilo. Aquí está el truco que la mayoría no entiende. El 19% de los hogares de altos ingresos viven de cheque a cheque. ¿Por qué? Porque ignoraron esta regla. Te explico por qué en un momento. Paso 4. El muro de automatización. La disciplina falla. La estructura gana. Configura transferencias automáticas el día de pago. El dinero nunca toque tu cuenta de operaciones. Que fluya automáticamente a sus destinos. Si tienes que decidir cada mes cuánto ahorrar, perderás. El sistema debe decidir por ti. Paso 5. El ritmo de revisión trimestral. No revises tu presupuesto mensual. Revisa tu patrimonio neto trimestral. La pregunta no es, ¿gasté menos este mes? La pregunta es, ¿mi patrimonio creció este trimestre? Si el patrimonio sube, el sistema funciona. Si se estanca, hay una fuga. La riqueza no se mide en lo que gastas, se mide en lo que conservas. ¿Ahora entiendes el cómo? Pero necesitas entender el por qué. ¿Por qué la mayoría de las personas, incluso las que ganan más de 100,000 o 200,000 al año, se quedan estancadas? Porque el sistema económico premia el gasto visible y penaliza la acumulación silenciosa. El gasto visible, el carro, el apartamento con amenities, las vacaciones en Instagram, señala estatus. El estatus abre puertas sociales. El patrimonio invisible. Las inversiones, los fondos de emergencia, las cuentas de jubilación, no señalan nada a nadie, pero son las que compran tu libertad. ¿Recuerdas que el 40% de las personas gastan de más para impresionar a otros? Es porque el estatus es una droga social. El marketing lo sabe. Y el 19% de los hogares de altos ingresos que viven de cheque a cheque es porque cada aumento de sueldo lo tradujeron inmediatamente en gastos fijos más altos, como un carro más caro, una renta más cara, una membresía más exclusiva, y ahora están atrapados. La trampa del lifestyle creep. No es que gastes más, es que elevas tu umbral mínimo de supervivencia. Antes podías sobrevivir con 3,000 al mes, ahora necesitas 6,000. ¿Y si pierdes el trabajo? ¿O el proyecto? ¿O el cliente? Estás en crisis. El sistema de 3 cuentas protege contra esto. Al automatizar el 20% hacia la libertad, elevas tu patrimonio, no tu umbral de gastos. La libertad financiera no es un número,
Es la diferencia entre tus ingresos y tu umbral de supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que estamos construyendo paso a paso? Un cambio de mentalidad. Deja de ver los aumentos de sueldo como permiso para gastar más. Verlos como oportunidad para comprar tu libertad. Una acción pequeña hoy. Abre esas 3 cuentas. Solo abrirlas. Configura una transferencia automática de 5% de tu ingreso a la cuenta de libertad. Solo 5%. Puedes aumentarlo después, pero empieza hoy. Una decisión estructural. La próxima vez que te den un aumento, aplica la regla del 50%, la mitad a libertad, la mitad a redistribuir. Nunca todo a estilo. Tú no eres lo que gastas, eres lo que conservas. Y lo que conservas, te conserva a ti. Si quieres seguir construyendo base, continúa con cualquiera de las listas del canal. Todos los videos están conectados y ya te veré en uno de ellos.